Acá tenemos una imagen de lo que es un transformador de distribución o transformador de potencia. ¿Eh? Desde el punto de vista técnico o electromecánico se lo llama transformadores de potencia, ¿no? También se lo llama transformadores de energía, ¿no? Ustedes también lo pueden llegar a llamar o escuchar de nombrarse como transformadores de distribución, porque están utilizados para la distribución de energía. Bueno, este transformador es un transformador que está acá en la ciudad de Resistencia, sobre la avenida Belgrano. La foto está tomada hace unos años, ¿no? Y esto, acá arriba, lo que nosotros tenemos es un transformador de energía, ¿no?, que está montado sobre una estructura de hormigón, ¿no? Esto que, esto que está acá emplazado, que es esa estructura con postes, con ese soporte donde está apoyado el transformador, más el transformador y todo eso, eso es lo que se llama subestación transformadora, ¿no? Es una subestación transformadora porque viene a su vez de otra estación transformadora que es más grande que ella, ¿no? Dentro de lo que es un sistema eléctrico, nosotros muchas veces podemos tener que, en la estación transformadora principal, se corta la energía en una parte de para un grupo de transformadores, y entonces una parte de la ciudad queda sin energía. ¿Mm? No es que viene un cable que es exclusivo para este transformador, por ejemplo, que estamos viendo acá, sino que hay un conductor o una línea de energía que abastece varios transformadores. Eso es abastecido a su vez por otro transformador que está antes en la estación transformadora principal. Así que bueno, esto, lo que nosotros acá tenemos es un transformador de distribución de energía, o un transformador de energía, o transformador de potencia. Llámenlo ustedes como quieran. Bueno, este transformador de energía obviamente que forma parte de un sistema eléctrico de distribución de energía que nos llega a nuestras casas, le llega a los comercios y le llega a cualquier otro usuario que esté conectado a él, ¿no? El sistema eléctrico es una cosa que una vez que se instala, ¿no?, hasta que no tiene un problema severo, hasta que no se nos corta la energía, parece que es algo que no existe, ¿no? Es como la heladera, una vez que la enchufamos, siempre y cuando no se queme o no se pare del todo, sigue funcionando y parece que no, parece que simplemente no necesita ninguna atención, ¿no? Pero acá, como ustedes pueden ver, resulta ser de que este transformador estaba al lado de un árbol, ¿no? Obviamente que en una ciudad o en cualquier ámbito tienen que convivir tanto los avances tecnológicos, ¿no?, o los avances del mundo industrial como nosotros vivimos, con la naturaleza. Pero resulta ser de que hay algunas incompatibilidades en esa convivencia, ¿no? El sistema eléctrico tiene que ser monitoreado, tiene que ser mantenido y tiene que ser obviamente eh, puesto a disposición para funcionar tal como debe ser. En este caso lo que hay que hacer es cada tanto podar este árbol, ¿no?, porque tampoco vamos a cortar el árbol porque tengo un transformador al lado, ¿no?, porque estoy seguro que el árbol es más viejo que el transformador. Así que si se tiene que convivir, uno tiene que ceder un poquito, pero el sistema eléctrico tiene que ser constantemente monitoreado, no digo todo el tiempo, pero por lo menos formar parte de las rutinas de mantenimiento y de las recorridas que vaya a tener, ¿no? En el caso de una ciudad, lo que se tiene que ver es el trámite de las podas de los árboles, ¿eh? Porque estos árboles, cuando hay un viento, cuando hay una tormenta, se sacuden, tocan los cables y empiezan los problemas, ¿eh? ¿Está? Bueno, este transformador de energía es trifásico. ¿Mm? Todos los transformadores de distribución de energía de este tipo, que lo tenga en la ciudad o que los pueda tener en una pyme o en una pequeña industria, son de este tipo, son trifásicos. Bueno, acá nosotros vemos que sale hacia este lado de la vereda un grupo de cables, y hacia este otro lado, o sea, al lado que apunta hacia nosotros, también sale otro grupo de cables. Acá adentro de esta cosa negra que estamos viendo ahí con el puntero, hay un fusible, acá hay otro fusible, acá hay otro fusible. O sea, este transformador tiene en su salida 3 cables de fase. Es un transformador que es trifásico. Y después tiene otro cuarto, que es este cable, que es el neutro. ¿Mm? Entonces, son transformadores que reciben energía trifásica en media tensión y salen con energía trifásica, pero en baja tensión. De eso se trata la transformación que hacen. Transforman la energía de corriente alterna de un valor, en este caso de 13.200 voltios, a 380 voltios. ¿No? Esa es la transformación que hacen. Simplemente de eso se trata la transformación de energía. Lo que hacen es, en este caso, reducir los valores de tensión para poder ser utilizados en los aparatos que nosotros vamos a conectar ahí. ¿Está? Seguimos.
Un transformador de distribución que puede ser como es el de la foto, o que puede ser el que ustedes van a instalar en su planta, funciona de la siguiente manera, o tiene por lo menos el siguiente cableado, ¿no? Recibe cables de energía trifásicos, o sea, tiene 1, 2, 3 fases de corriente alterna en media tensión a un valor de 13.200 voltios o 13,2 kilovoltios. Si yo vengo con un instrumento de medición y mido entre un cable y el otro, o sea, entre el primero y el segundo, o entre el segundo y el tercero, o entre el primero y el tercero, voy a tener entre ellos 13.200 voltios de corriente alterna, energía trifásica. Del lado que sale el transformador, tal como lo veíamos, habían 3 cables que tienen fusibles, que son estos 3 cables de fase, ¿no? Estos 3 cables de fase reciben algunos nombres en particular. Unos lo llaman R, S y T a las 3 fases, otros lo llaman U1, U2, U3, depende de la norma que se aplique, y si no lo llaman L1, L2 o L3. En definitiva, son los 3 cables de fase de la energía trifásica que yo voy a tener en mi sistema eléctrico, ¿no es cierto? Tengo una fase que la llamo R, otra fase que la llamo S y otra fase que la llamo T. Si yo agarro un aparato de medida, que en este caso se llamará voltímetro porque mide voltios, va a ver que tengo 380 voltios entre cualquiera de esos cables, entre la primera fase y la segunda, o entre la segunda y la tercera, o entre la primera y la tercera. Sin embargo, tal como yo les decía hoy, no todos los aparatos pueden funcionar con energía trifásica o con 380 voltios. Si ustedes por ahí quieren ver la curiosidad y ver atrás de su heladera que le viene su placa de características, o el horno eléctrico que tienen en su casa, por ejemplo, sería más fácil de revisar, o el mismísimo cargador de su celular o su computadora, van a ver que no funciona con 380 voltios. Si ustedes miran el cargador de su batería, de su celular, o el cargador de su computadora, normalmente le va a decir que funciona de 100 a 240 voltios. Entonces, ese aparato con 380 voltios obviamente que no va a poder funcionar, porque esos serían los valores de la energía de la corriente trifásica. Entonces yo necesito una onda de corriente monofásica que tenga 220 voltios. En ese caso, lo que yo tengo que hacer como usuario de energía es conectarme entre cualquiera de los cables de fase, o sea, una fase, por eso se llama monofásico, una fase, contra ese otro conductor que se llama neutro. Entonces, entre cualquiera de los 3 conductores de fase que yo mida con un aparato de medición, que yo haga la lectura con un aparato de medición, voy a encontrar que tengo 380 voltios. Pero, si yo mido entre cualquiera de esos conductores de fase, contra ese cable que se llama neutro, voy a encontrar que tiene 220 voltios. O sea, en la línea de distribución de energía, igual que en lo que sale del transformador, conviven 3 sistemas, o sea, conviven un sistema trifásico y 3 sistemas monofásicos. Entonces, al sistema trifásico normalmente conecto cualquier aparato que tenga un consumo medio de energía, ¿no? Que puede ser el motor eléctrico, puede ser un ventilador, o puede ser un agitador que yo tenga cualquiera de los procesos que ustedes tienen, puede ser una bomba. Y después para los otros usos, como por ejemplo para la iluminación, para una heladera, para un pequeño aire acondicionado, para ese tipo de cosas, yo necesito energía monofásica, es decir, 220 voltios. Ahora, en la línea de distribución de energía que a nosotros nos llega a la casa, es en realidad una línea de energía trifásica, solamente que nosotros tomamos una fase de cualquiera de las 3. Lo que hace la empresa que distribuye la energía, que es la que nos conecta nuestro medidor a la línea de energía, es tratar de tenerlo más o menos equilibrado. Es decir, a mí me conectan una fase que la podría llamar R, a mi vecino lo va a conectar a la fase S, al vecino que está enfrente lo conectará a la T, y así. Lo que trata de hacer es conectarlos entre unos y otros a las diferentes 3 fases. Entonces, lo que se trata de hacer es de equilibrar las cargas de ese sistema trifásico, o sea, de las 3 fases, para que ese transformador no tenga una de las fases sobrecargadas, sino que las 3 intenten estar cargadas por igual. Así que bueno, de esta manera es como nosotros podemos obtener tanto 220 voltios como 380 voltios de un sistema de energía trifásico, que es lo que nosotros tenemos en cualquier industria
y si nosotros tenemos una casa grande que tiene dos plantas o que tiene una extensión importante, también podríamos llegar a tener un medidor trifásico, y obviamente necesitamos tener un sistema de energía trifásico que nos baje la energía de esa forma. En una casa sería muy raro tener un aparato trifásico, pero sí se baja energía trifásica para que entonces los diferentes circuitos o las diferentes partes de las casas estén alimentados por circuitos separados y no se cargue una sola fase mucho, porque si no, tendría que tener conductores demasiado gruesos, haría muy cara mi instalación eléctrica, con los consabidos problemas que nosotros podemos tener en el caso de que nos falle teniendo solo una fase. Entonces se bajan 3 fases y se conectan diferentes aparatos a los consumos. Profe, creo ¿Sí? que en mi casa sí tenemos trifásico, pero también tenemos sería, hay el tablero, tenemos distintos tableros en varias partes, creo que uno para la planta arriba, uno para la planta abajo, y hay otro en lo que sería el quincho, que es donde Sí. sí se suele conectar cosas. Antes teníamos equipamientos eléctricos y los conectábamos ahí, que teníamos una salida trifásica. Sí. Bueno, mira, hay varias formas de hacer eso, ¿no es cierto? Hay algunas casas que tienen la planta, como vos decís, la planta alta en una fase, la planta baja en otra, y otra parte de la casa en otra fase, ¿no? O si no, pueden llegar a conectar, que son los aires acondicionados a una fase, la heladera y el televisor, y las heladeras o los equipos frigoríficos que tengan, ¿no es cierto?, en otra fase, y la iluminación en otra. O sea, las opciones son muchas, pero lo que se trata de hacer es de equilibrar las cargas del sistema eléctrico. Simplemente de eso se trata, ¿no? Muchas veces ustedes van a ver de que un vecino de ustedes se queda sin luz, o no solo uno, sino que varios de los vecinos que ustedes tienen así de forma intercalada se quedan sin luz. Es porque en ese caso uno de esos fusibles que salía del transformador, esto de acá, uno de estos fusibles que aparece acá, se quemó y resulta ser de que esa fase se quedó sin energía, ¿no? Entonces, en ese caso, ese grupo de vecinos que está conectado a esa fase se queda sin luz, ¿no? Entonces, muchas veces uno, si por ahí tiene la energía trifásica y está más o menos distribuida por toda la casa, resulta ser de que algunas partes de, de la casa van a seguir funcionando y otras no, porque justamente se quemó o está faltando una fase, ¿no? Así que en ese Claro. caso tiene esa ventaja. Pero ya le digo, se puede separar por circuitos, digamos, circuitos por diferentes usos, o se puede separar por una cuestión geográfica, si lo querés llamar, que separa planta alta, planta baja o la parte de atrás de la casa, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, ustedes tienen un edificio de inquilinos, ¿no?, resulta ser de que en esos condominios se baja energía trifásica, obviamente, ¿no? Y se conectan distintos vecinos a una o a otra fase. También hay muchas veces pasa eso de que se queda sin una fase, ese transformador, porque se le quemó un fusible, y algunos inquilinos tienen energía y otros no. Así que, por eso la bajada de energía puede ser trifásica, pero la mayoría, la amplia mayoría de los usos domiciliarios son monofásicos. En cambio, en una industria, la amplia mayoría de los usos son trifásicos. Eso es lo que nos diferencia en cuanto al uso de la energía. Pero tengan presente que a la salida de un transformador conviven los dos sistemas. El sistema trifásico en simultáneo con 3 sistemas monofásicos. O sea que puedo tener tanto 220 voltios como 380 voltios de energía de corriente alterna, indistintamente a la salida de un transformador. Bueno, acá hay una ilustración, ¿no es cierto?, perdón, una imagen de la instalación de otra subestación transformadora. Hay un transformador que todavía no está en servicio porque no está conectado, pero si ustedes miran a la derecha, van a ver de que acá resulta ser que ya se le instaló un nido de un hornero, ¿no? Entonces, esto también es parte de lo que es la supervisión del sistema eléctrico, ¿eh? El sistema eléctrico, más allá de que funcione, igual hay que mirarlo un poquitito y tiene que formar parte de lo que es su rutina de mantenimiento. Así que por ahí, usted a la gente de mantenimiento, cada tanto le tiene que insistir de que, así como le va a tener que arreglar los enchufes en el laboratorio, le va a tener que arreglar los distintos tomacorrientes en donde fuere, también tiene que hacer una recorrida periódica por todo el sistema eléctrico. De eso se trata, de que tiene que abrir los tableros, ver que no tenga acumulación de mugre, ¿sí?, ver de que no se le instalen los roedores, ni que se le instalen ningún tipo de alimaña. O sea que el sistema eléctrico, más allá de que pueda funcionar sin aparente supervisión,
también tiene que ser por lo menos tenido en cuenta a la hora de hacer las rutinas o recorridas de mantenimiento. Acá hay un ejemplo de una cosa que no se debe hacer, de que está mal hecha, ¿cierto? Acá si ustedes miran un poquitito van a ver de que no hubo ninguna lluvia porque la tierra está seca, no hubo ninguna tormenta fuerte porque no se volaron tampoco los carteles que están ahí al lado, pero se cayó todo el sistema, o sea, se cayó la subestación transformadora completa con el transformador. No cuesta nada hacer bien las cosas. Y no solo para esto, sino para cualquier obra, cuando ustedes tengan que ver la obra civil que van a hacer, o por lo menos el costo de lo que es la ejecución de la obra eléctrica dentro de lo que es una planta industrial, en ningún caso supera el 3% del valor de la obra. O sea, típicamente todo lo que es la instalación eléctrica de cualquier tipo de edificio, sea un edificio industrial, sea un edificio, un condominio de vivienda, sea una casa, lo que se gasta en la instalación eléctrica está entre el 1,5% y el 3% del valor de la obra. Para que se den una idea, se gasta más dinero en pintura que en todos los aparatos eléctricos, con su cableado, con los demás. O sea que el costo de hacer bien esto, la verdad que frente al costo de la obra no es algo significativo. Y no solo que tenemos que tener instalaciones eléctricas que deben ser realmente operativas y funcionales, o sea, que brinden el servicio que tiene que brindar desde el punto de vista de su funcionalidad, sino que además tenemos que tener instalaciones eléctricas lo suficientemente seguras. Y en el caso este de que, fíjense acá esta ilustración de que si se le cayó un transformador, hay mucha gente de que se queda sin energía ahí porque se le corta. Los comerciantes que venden artículos productos perecederos se le van a terminar pudriendo hasta que no vuelva la energía, van a estar sin cadena de frío. Y en el caso de una industria, cuando ustedes tienen una industria que tiene una serie de procesos continuos, o que tiene por ahí también incluso un proceso batch, pero se les corta la energía hasta que vuelvan a entrar en un régimen, resulta ser de que todo lo que ustedes tienen en proceso se les puede terminar arruinando. Y hay muchos, pero muchos procesos que una vez que pierden la cinética en la reacción, resulta ser de que hay veces que no se puede llegar, no se las puede recuperar. Entonces también tienen que pensar en ese costo, o sea, en tener un sistema eléctrico que sea lo suficientemente bien hecho como para ser operativo, pero que a la vez sea seguro. Este tipo de situaciones, la verdad es que hay que tratar de evitarlas a toda costa, ¿no? Yo sé que muchas veces se hacen conexiones o ese tipo de cosas que son provisorias, pero tienen que tratar ustedes de que no se haga la costumbre. Ustedes cuando estén trabajando, cuando sean profesionales, obviamente que van a estar en un lugar de decisión, así que por lo menos tienen que ponerle el ojito y ver no solo la estética, sino que además la funcionalidad y la seguridad que tienen implícito en esto. Este operario eléctrico, más que un operario eléctrico, parece ser un suicida, ¿no? Meter la mano ahí, la verdad que tiene un riesgo altísimo, que podría haber sido hecho de otra manera, obviamente, para evitar este riesgo innecesario, ¿no? Está con barbijo, se protege el COVID y qué sé yo, pero puede terminar electrocutado. Así que en un sistema eléctrico tenemos que tratar de evitar estas soluciones en la mayor medida de lo posible. Así que, más allá de que no va a ser su área, por lo menos opinen un poquitito y pidan de que se hagan las cosas como se deben hacer y no de esta manera. Bueno, cuando yo soy un usuario de energía y estoy comprando la energía, la puedo comprar en baja tensión, la puedo comprar en media tensión, la podría llegar a comprar en alta tensión si acaso soy un gran usuario del mercado eléctrico mayorista. Pero en todos los casos nosotros tenemos que tener presente de que nosotros como usuarios, o sea que manden su electricista, o sea que ustedes mismos lo manipulen al sistema eléctrico, nosotros no podemos tocar o no podemos intervenir, ¿no es cierto?, antes del medidor. Es decir, está incluso penalizado, está considerado un delito no solo el robo de energía, sino además la manipulación de los elementos de medición y de conexión de un sistema eléctrico. Uno puede intervenir recién después de la conexión al medidor. Y más allá de que uno es responsable desde el punto de vista económico de lo que es la instalación eléctrica desde la línea de distribución hasta su medidor, o sea, tiene que pagar el cable, tiene que pagar el caño por el que baja la energía, tiene que pagar el cable que entra a ese caño para hacer la conexión eléctrica, tiene que pagar también el medidor,
La empresa de energía no le regala el medidor, sino que uno tiene que pagarlo, pero no lo puede tocar. Es decir, no es que no lo puede tocar físicamente, sino que no puede intervenir en él. No le puede cambiar las conexiones, no puede hacer ese tipo de cosas sin autorización. No solo por el riesgo que tiene, sino que además tenemos el problema de que tenemos el hurto de energía, que es una cosa más frecuente de lo que uno cree, ¿no? Así que entonces, nosotros como usuarios tenemos la responsabilidad desde el punto de vista económico de sostener económicamente esa conexión, pero no podemos tocarlo. Pasa lo mismo con, por ejemplo, el árbol que uno tiene en la vereda de la casa. El árbol es suyo porque está en la vereda de su casa, ¿no? Pero no lo puede podar sin autorización de la municipalidad, ¿no? O sea que se tiene que hacer responsable del árbol, pero no lo puede tocar, ¿no? No lo puede podar. Si lo poda sin autorización, recibe una multa. Lo mismo con el sistema eléctrico. Si uno se va a tocar el medidor, y siempre y cuando no le altere los valores, el solo hecho de que le cambie las conexiones sin autorización, lo puede conducir a una penalización, ¿no? Ni hablar de si lo encuentran que está robando energía, obviamente que la penalización va a ser mucho más severa, ¿no? Entonces, después del medidor, yo puedo hacer lo que quiera con la instalación eléctrica. Ese ya es mi dominio, pero antes del medidor, yo no puedo meterle la mano. Por supuesto que podría, porque obviamente que los operarios de las empresas distribuidoras de energía no vienen de otro planeta, son personas de carne y hueso como nosotros, pero obviamente están habilitados para hacerlo y están capacitados para hacerlo, son conscientes de los riesgos. No se quiere, o por lo menos se busca con la legislación de que uno no toque eso, primero por el riesgo que conlleva, y segundo, justamente por el tema del robo de la energía. Bueno, la otra vez les había hablado a ustedes de la modernización del sistema eléctrico, de que se pasó de un sistema completamente estatal a un sistema mixto, donde habían empresas estatales y empresas privadas, algunas se encargaban de generar la energía, otras de transportarla, otras de distribuirla. Pero no solo eso se produjo. Después tuvimos el avance que les comentaba en el año 2015 sobre la renovación que hubo respecto de las energías llamadas renovables, ¿no? Son las modernas formas de producción de energía. Pero también resulta ser de que desde hace unos 30 años empezaron a aparecer en nuestro mercado doméstico una serie de instrumentos de medición, ¿no?, que reemplazaron los antiguos instrumentos, no solo de medición de todo tipo, sino además los instrumentos registradores y lo que nosotros utilizamos para medir el consumo de energía en nuestra planta, ¿no? Resulta ser de que antiguamente, por ahí si llegan a ir hacia una fábrica vieja, se van a encontrar de que la planta tenía una cosa que se llama así como esto, un gabinete integrado de medición, que era un armario eléctrico donde estaban no uno, sino que habían 7 medidores de energía. Cada uno de ellos medía un parámetro por separado. La modernización que hubo en esto es que los instrumentos digitales no solo que hicieron su aparición, sino que tienen su evolución, y hoy, además de estar presentes en el mercado, de ser muy evolucionados, resulta ser de que son mucho más económicos de lo que eran los instrumentos electromagnéticos para medición de energía que existían antes. Entonces, todo este asunto que se tenía un gabinete integrado de medición, ahora es reemplazado por un solo medidor de energía, ¿no? Sea en alta, o sea en baja tensión, o sea en media tensión, nosotros tenemos un solo aparato medidor de energía, ¿no?, que reemplazó a los viejos sistemas. Muchas veces resulta ser de que uno por ahí tiene la duda de si le están cobrando bien o mal la energía. Che, ¿será que me están midiendo bien? ¿Será que me están midiendo mal? ¿Me estarán cobrando de más? ¿Me estarán cobrando de menos? Bueno, en ese caso resulta ser de que hay unos aparatos que aparecen ahí en la base de esta imagen, ¿no?, que se llaman analizadores de redes, ¿no? El analizador de red es un instrumento, es un aparato que se conecta a la línea de energía, por donde uno recibe la energía, ¿no? Tiene toda una serie de instrucciones de conexionado, ese conexionado lo hace un electricista habilitado, ¿no?, no es que lo tiene que hacer alguien demasiado especial, y les puede medir absolutamente todos los parámetros eléctricos, ¿no? Incluso puede ser utilizado como un instrumento registrador, y si ustedes lo conectan a una computadora o a un dispositivo llamado data logger, lo que hace es almacenarle todos los datos a lo largo del periodo que ustedes consideren o que lo programen al data logger para que registre, ¿no? Entonces, este aparato que se llama analizador de redes
está cada vez más presente en las instalaciones eléctricas de medianas a grandes. Es un aparato que ustedes lo van a llegar a encontrar casi en cualquier industria, ¿no es cierto? Y que se utiliza no solo para ver cómo está marchando su sistema eléctrico, pueden ver cuánto consume, pueden ver y a su vez comparar cuánto le están cobrando, si está más o menos bien o si está más o menos mal la factura de energía que ustedes están recibiendo. Así que ese aparatito va a convertirse después en su aliado si ustedes van a seguir los costos cuando estén trabajando. Se llama analizador de redes. Hay distintas marcas, uno elige el que más le guste. Bueno, hoy les decía que si ustedes tienen una industria, que si tienen una potencia instalada, o sea, la suma de las potencias de los distintos motores o de los distintos consumos de energía, si supera los 200 kilovatios de potencia instalada, sí o sí ustedes se tienen que instalar una subestación transformadora. Una subestación transformadora es un lugar donde se instala un transformador de energía. Ese transformador de energía lo que hace es reducir la tensión desde los valores de distribución de energía hacia los valores en los que ustedes lo quieren utilizar. Y hay distintos tipos, ¿no? Las subestaciones transformadoras pueden ser aéreas, tal como la que veíamos hoy en esta imagen, que está elevada, es aérea. Después puede ser a nivel, cuando está a nivel de piso, o sea, apoyada sobre el piso. Y después son las de tipo subterráneo. Las subterráneas, obviamente, que están bajo el suelo, o sea, bajo el nivel del suelo. Cada una de ellas tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? En especial la subestación subterránea resulta ser de que tiene el problema de que en una ciudad como la nuestra, donde sufrimos, o sea, cuando llueve tenemos graves problemas de inundaciones en algunos sectores, entonces resulta ser de que hay que bombear esa agua y sacarla, porque obviamente tenemos un aparato eléctrico conviviendo con agua. O sea, digamos que se juntan el hambre y las ganas de comer y se hace todo propicio como para que exista una descarga eléctrica. El riesgo que eso conlleva es muy grande. Las subestaciones transformadoras aéreas, ustedes la van a ver si andan por ahí por la ciudad y si ahora le empiezan a prestar atención a ese mamotreto que van a ver cada tanto, que son un sistema de postes que tienen arriba un transformador, que es lo más común de ver. A nivel es la cosa con la que más nos vamos a encontrar nosotros con la industria, ¿no? Y si ustedes quieren ver un ejemplo de una subestación subterránea, ustedes se van por la calle Arturo Frondizi, donde está, en la esquina donde está el banco, creo que es el Banco Santander, uno que está en una esquina ahí frente a la Plaza 25 de Mayo, y en esa vereda, sobre la calle Frondizi, hay unas tapas de chapa grandes, ¿no?, sobre la vereda. Bueno, ahí adentro hay transformadores de energía. Esos transformadores de energía son algunos de los transformadores que abastecen de energía el centro de la ciudad, ¿no? Son subterráneos, están bajo nivel de tierra, pero también tienen un sistema de bombeo que evacúa el agua en el caso de que tenga lluvia y que eso se inunde, ¿no? Así que cada una de estas subestaciones tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? Pero hay veces de que no tienen otra opción. Se puso ahí una subestación subterránea porque, bueno, son transformadores grandes, no había espacio para ponerlo arriba en la ciudad, o sea, ponerlo de tipo aéreo, así que, bueno, se optó por ponerlo de tipo subterráneo. Hay algunos edificios, algunos consorcios de edificios que tienen su transformador, pero también lo tienen en una especie de entrepiso o en un subsuelo o en un semisubsuelo. Hay bastantes casos de eso. Pero también tienen el inconveniente de que tienen que tener un sistema de bombeo para sacar el agua. Porque el transformador puede estar, le digo inundado, pero puede tener un poco de agua encima. Porque toda su cuba o todo lo que es el chasis, el gabinete del transformador, la mayoría de sus partes son absolutamente herméticas. O sea, agua no le va a entrar. Pero tenemos el problema de que obviamente puede llegar un momento que puede fallar el bombeo, puede subir de más el agua, toca las partes eléctricas y ahí es donde se complica todo, ¿no? Ahí lo que ustedes tienen en esa foto, ¿no? Tiene una empresa que tiene una planta de silos, arriba, atrás se ve un silo con su sistema de elevación, con sistema de elevadores de cangilones, pero si miran puntualmente esta habitación ahí que tiene esa especie de ladrillos, que tiene esas dos puertas, por así decirlo, que no tiene puertas, sino que tiene los dos huecos donde van las puertas, van a ver que el transformador está arriba del techo. Obviamente que eso es algo que no se tiene que hacer. No sé si habrá estado en obra, si lo habrán aprobado así o qué, pero obviamente eso es algo que no se puede hacer.
Todas las subestaciones transformadoras tienen que seguir un cierto protocolo, ¿no? Tienen una forma constructiva típica, pero obviamente que no se pueden meter en cualquier lado. No puedo tener el transformador simplemente arriba del techo y se terminó. No se trata de eso, sino que tiene que ser con estructura a tal efecto y que tienen que ser hechas de determinada manera. Después, los tipos de transformadores que nosotros podemos tener son transformadores que los llamamos de aislación seca. Los transformadores de aislación seca para instalaciones industriales se usan muy, pero muy pocos. Son un caso muy raro que antiguamente habían por ahí en algunas industrias, y en algunos laboratorios donde se tiene que desarrollar por ahí algún proceso que sea de tipo biotecnológico, hay algunos que tienen transformadores que se llaman de aislación. Esos transformadores, ¿qué es lo que hacen? Aíslan el circuito eléctrico de un lado y del otro, para que no tengan un nexo, en el caso de que tengan por ahí algún microorganismo que sea sensible a alguna que otra descarga o alguna que otra corriente eléctrica. Recuerden que nosotros los seres vivos, incluso nosotros los humanos, tenemos un sistema eléctrico viviendo dentro de nosotros. Nuestro corazón se mueve con impulsos eléctricos. Así que bueno, cualquiera de esas descargas eléctricas que puede llegar a sufrir, nos puede alterar esos sistemas bioeléctricos que nosotros tenemos dentro del cuerpo. Bueno, por ese motivo es que si por ahí tiene alguna reacción que dependa de algún organismo vivo, resulta ser de que si el sistema eléctrico no está bien y sufre una pequeña descarga, puede llegar a electrocutar a todos esos microorganismos. Así que bueno, por ese motivo es que usan transformadores de aislación seca. Pero es una cosa muy rara de ver, ¿no? También dentro de la fuente del cargador ese que ustedes tienen en el celular, van a encontrar que tienen transformadores. Algunos son chiquititos, otros son medianitos, pero son de aislación seca. O sea, la aislación que tienen adentro es un papel. O sea, el transformador tiene un bobinado, ¿no?, donde se conecta al primario, o sea, al lado que recibe la energía, se conecta del otro lado al secundario, ¿no?, con otro bobinado. Son dos bobinas de alambre de cobre, pero que están aisladas uno del otro con papel aislante. Ese es el caso de la aislación seca. Pero por lejos que la amplísima mayoría de los transformadores que son de distribución de energía son en baño de aceite. Ese transformador en su interior tiene también bobinados de alambre, donde se conectan de un lado la media tensión, del otro lado se conectan la baja tensión, pero ese bobinado de alambre resulta ser que está en un baño de aceite, está sumergido completamente en aceite. Ese aceite es un aceite especial, no es un aceite vegetal o ese tipo de cosas, es un aceite semisintético en realidad, ¿no?, de origen mineral, que tiene una propiedad que se llama dieléctrica, con D. Es una propiedad mediante la cual es un aceite que aísla internamente el transformador, hace de que no existan arcos eléctricos entre las vueltitas de alambre que tiene ese bobinado del transformador, y por otro lado, ese aceite también lo que hace es hacer de vehículo del calor que se va generando dentro del transformador. O sea, el vehículo que me lleva el calor desde el bobinado hacia el exterior para ser disipado de ese transformador es ese aceite. Así que ese aceite tiene la función de aislar eléctricamente las partes internas del transformador y además hacer de vehículo para transportar ese calor desde las partes internas hacia el exterior de ese transformador. No sé si alguno por ahí escuchó, porque ahora medio que no sé si pasó de moda o qué es lo que pasó, pero resulta ser de que hace unos años, resulta ser de que había muchísimas disputas legales por transformadores dentro de las ciudades, ¿no? Que decían de que esos transformadores eran cancerígenos, que producían tumores, que alteraban el sistema nervioso de las personas y demás hierbas, ¿no? Bueno, ese era un problema que existía con esos transformadores. Y después había otro, que era la contaminación por un aditivo que se llama PCB. PCB larga. Bueno, eso es un aditivo que se le ponía a los aceites de los transformadores para que soporten un poco mejor la temperatura. Si por ahí alguno tiene la curiosidad por ver un transformador de distribución de energía por ahí, y le ve la leyenda que dice libre de PCB, quiere decir que ese transformador está certificado como libre de ese aditivo para el aceite del transformador. O sea, a esos transformadores se les cargaba el aceite dieléctrico ese, por un lado,
pero además para que soporte mejor la temperatura se le ponía una cierta cantidad, que el fabricante obviamente les decía cuánto tenía que poner, de ese aditivo llamado PCB. Hubieron muchísimas disputas porque decían que no solo que el transformador era cancerígeno, sino que además los vapores de ese aceite en presencia de PCB eran absolutamente cancerígenos y demás. Pero de nuevo, era una de esas cosas que caen en esas zonas grises, no había demostración de que sea así, así que durante un buen tiempo hubieron muchísimas disputas legales, pero al final, no sé si se agotó eso, si pasó de modo, qué pasó, pero eso de la contaminación por PCB resulta ser de que desapareció. ¿Mm? Pero resulta ser de que habían varios químicos o varios laboratoristas que hacían la determinación de presencia de ese aditivo llamado PCB en el aceite. ¿Mm? Así que por ahí, si alguno les mencionan eso, bueno, es una determinación de presencia de un contaminante o de un agente extraño al aceite dieléctrico normal de un transformador. Así que vamos a encontrarnos con subestaciones que pueden ser aéreas, a nivel o subterráneas. En la industria lo más frecuente es tener a nivel, ¿no? Y los transformadores de distribución con los que nosotros nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos van a ser en baño de aceite. Bien, acá hay una situación que en nuestra región no va a haber, que es una nevada, ¿no es cierto? Pero se puede ver que un transformador de energía es una máquina robusta, se aguanta estar en la intemperie, soporta el clima estoicamente, no tiene ningún problema, ¿sí? Pero de todas maneras es una máquina a la que hay que supervisarla y hay que instalarla bien, ¿no? Los transformadores eléctricos de las máquinas eléctricas son las que mayor rendimiento tienen un rendimiento superior al 98%, o sea, el 98% de energía que reciben la entregan a su salida, ¿eh? O más del 98%, el resto lo disipan en calores y en pérdidas de campo magnético. ¿Eh? Pero más allá de que soportan la condición exterior, obviamente que también tenemos que instalarlo y mantenerlo tal como se debe. Acá nosotros tenemos un transformador de distribución en una subestación que se llama a nivel, porque obviamente está apoyado en el piso simplemente, ¿no? Y esto es una situación que nosotros tranquilamente nos podemos llegar a encontrar en una industria, ¿no? O sea, tenemos un transformador de energía que recibe la energía en media tensión, es energía trifásica, y tiene una salida trifásica con neutro. O sea, tenemos 1, 2, 3 fases más un neutro. En este caso en particular, nosotros tenemos que cada uno de estas conexiones del transformador no sale uno, sino que salen varios conductores. ¿Mm? Entonces, en este caso, lo que tiene este transformador, que es el transformador que nosotros podemos tener en una industria, está dividido en diferentes circuitos o en diferentes secciones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que está eléctricamente separado un sector de otro, ¿no? O sea, hay un cable que, por ejemplo, puede ir al laboratorio, otro cable que puede ir, no sé, a la caldera, hay otro cable que puede ir a donde están los fermentadores, y así. O sea, lo que se hace en los circuitos eléctricos es hacer divisiones o separarlo en secciones que estén separados de alguna manera por tipo de proceso, pueden estar separados geográficamente porque uno está muy distante del otro, pueden estar separados zona sucia de zona limpia, pueden estar separados todo el edificio de administración de todo el edificio de producción, ¿no? O sea, se divide en secciones para que si hay un problema eléctrico en un sector, no afecte al otro. ¿No? Entonces, por ese motivo es que más allá de que el transformador tiene una salida que es de tipo trifásica, en este caso, ¿no? Que tenemos 3 fases más un conductor neutro, o sea, entre estas 3 fases, si uno la mide entre una y otra, va a tener 380 voltios, pero si mide cualquier fase contra este conductor neutro, va a tener 220 voltios. O sea, coexisten ahí, perdón, el sistema trifásico con 3 sistemas monofásicos. ¿Sí? Pero están divididos en secciones para que se pueda llegar a tener la discriminación eléctrica entre un circuito y otro. Si hay una falla en una parte del sistema eléctrico, que esa falla no afecte el resto, ¿sí? Y queda aislado solamente el sector donde tengo el inconveniente. Esto tiene, obviamente, que la ventaja de que yo puedo dividirlo en secciones, ¿no? Pero en el caso de este transformador, si yo tengo un problema severo, le hablo de un problema severo, no un problema de que se puede reponer fácilmente, en uno de los circuitos, como está todo conectado acá,
y yo no puedo sacar un cable simplemente. Para hacer una intervención eléctrica tengo que cortar por completo la energía del transformador. No existe el sistema eléctrico perfecto, obviamente, desde el punto de vista de las conexiones, pero yo tengo que elegir entre una cosa u otra. Separo un poco circuitos, separo muchos circuitos, separo, o sea, sale el transformador un conductor principal y voy a un corte principal, o los mando así todos juntos como están acá. O sea, las soluciones son diversas, ¿no? Pero sí o sí tengo que tener separado el sistema eléctrico en secciones o en circuitos. Eso no hay opción. Yo no puedo hacer que un mismo grupo de cables recorra toda una industria y a partir de ahí me conecto absolutamente a todo. Eso es imposible. Lo que tengo que hacer es dividir en secciones teniendo en cuenta la conveniencia en cuanto a mi proceso y también teniendo en cuenta la seguridad. Bueno, ahora puntualmente respecto de esta subestación transformadora, los transformadores de energía tienen que ser instalados en una habitación, en un recinto, o en una sala, o en un espacio, llámenlo como ustedes quieran, que tiene que reunir ciertas condiciones, primero desde el punto de vista técnico. Tienen que tener un piso firme, tienen que tener, si están en el interior, tienen que estar bajo techo, tienen que estar protegidos de los agentes externos, puntualmente que no se le caiga un árbol encima, o ese tipo de cosas, ¿no? Y también hay otra cosa que hay que tener presente, ¿eh? Más allá de que acá está el transformador solo, eso debe estar así siempre. La sala de transformador no es depósito de productos de limpieza, no es para estacionar la moto, no es para que duerman los perros, nada, absolutamente nada de eso. Tienen ustedes que tener presente de que se trata de un equipo eléctrico, existe un riesgo de electrocución, y las electrocuciones en baja tensión, o sea, en 220 o en 380 voltios, pueden ser fatales. Habrán escuchado casos de personas que sufrieron una electrocución, pero sobrevivieron. Ahora, es muy poco probable de que un shock eléctrico en media tensión, y ni hablar en alta tensión, que uno pueda llegar a sobrevivir. Entonces, tengan en cuenta de que el transformador es una máquina que presta un servicio, que lo presta de manera eficiente, que necesita supervisión, no mucha, pero necesita por lo menos ser revisado cada tanto, pero que tiene un alto riesgo. Así que bueno, tengan en cuenta ese riesgo eléctrico y por ese motivo, donde está la sala de transformadores, sala de transformador y nada más. Acá hay otro ejemplo de lo que no se debe hacer. No está el transformador para apoyarle la campera, ni para apoyarle el termo, ni para apoyarle el mate, nada, absolutamente nada. Tengan en cuenta el riesgo eléctrico que existe con esta clase de máquinas. Acá hay una instalación bastante bien hecha. Esto también es una subestación de transformación a nivel, ¿no? Están apoyados en el piso, están conectados. No se tiene solo uno, sino que se tiene dos transformadores. En este caso, puede ocurrir que uno de los transformadores esté como reserva o como backup del segundo. O bien puede ser que los dos sean transformadores que están en servicio. No conozco los detalles, pero se pueden llegar a tener las dos opciones. Sinceramente está bien instalado, digamos, está en un lugar exclusivo para las máquinas eléctricas estas, que son los transformadores, está cerrado, pero tiene el inconveniente de que no está señalizado. Acá tenemos otro transformador también, este ya es un transformador de gran potencia, es un transformador que tranquilamente puede ser de un gran usuario del mercado eléctrico mayorista. Este funciona en alta tensión, valores superiores a los 100.000 voltios. Está bien alojado, qué sé yo, pero resulta ser que a su derecha, o sea, si nosotros miramos hacia la derecha, tiene un tanque de combustible. Eso es inadmisible. No puede tener un tanque de combustible al lado, o por lo menos en esa forma. Si fuese un recinto cerrado donde está el tanque de combustible, tiene su recinto de contención y demás, pero está alejado, estaría todo bien. Pero obviamente que no puede estar al lado de un equipo eléctrico. Cualquier descarga eléctrica que haya acá se va hacia el tanque de combustible y se nos arma un incendio. Acá tenemos un transformador también de una subestación un poco más importante, donde no es que hay uno solo, sino que hay varios transformadores, donde se recibe ya la energía en alta tensión, o sea, por encima de 100.000 voltios. Puede ser tranquilamente una agroindustria. Y en este caso lo que tiene es no solo un cerco de alambrado para que no vengan los animales, para que no entren los caballos, las vacas, ese tipo de animales ahí,
sino que además tiene todo un manto de piedra a su alrededor para dificultar el crecimiento de vegetación. Muchas veces vienen las plantas enredaderas o se hace un yuyal a los alrededores del transformador, avanza la vegetación y esa misma vegetación puede provocar un cortocircuito y una salida de servicio. Así que esas son situaciones que siempre se tienen que tratar de evitar, y porque justamente las instalaciones de los transformadores y la subestación y su instalación tienen un cierto protocolo que debe seguirse. Acá tenemos un caso de cómo deben hacerse las cosas. Se pone el transformador en una sala exclusiva de donde va a estar él, ¿no? Tiene su cerco, tiene su limitación y obviamente que está señalizado, con el riesgo que acarrea esto. Ahí van a ver ustedes que en vez de decir transformador dice trafo. Eso de trafo también es una forma de llamarlo al transformador, pero se llama así, trafo. Es una abreviatura que se usa mucho en el ámbito técnico. Bueno, ¿alguna duda tienen hasta ahí? ¿Se escucha bien? Ninguna duda, profe, hasta ahora. Bueno, perfecto. Ya vimos entonces en qué casos voy a necesitar en el proyecto, si tengo una potencia instalada superior a 200 kilovatios, tener incorporado un transformador, si no, no es una cosa obligatoria. Hablamos un poquitito de lo que es la energía monofásica, de lo que es la energía trifásica, y ahora vamos a enfocarnos un poco respecto de qué conveniencia podemos tener o qué podríamos hacer nosotros como usuarios de energía, obviamente que en el ámbito industrial, ¿no? Primero que a mí, sin importar la empresa en la que yo vaya a trabajar, me conviene tener justamente un convenio de tarifa con un distribuidor de energía o con un proveedor de energía, ¿no? Siempre tengo que tratar de hacer un acuerdo de precio. Los acuerdos de precio, o sea, ustedes no solo lo van a tener que hacer con la materia prima, sino que uno de los servicios auxiliares que casi en cualquier industria van a tener, o mejor dicho, en toda industria van a tener, va a ser la energía eléctrica. O sea que si pudiesen hacer un convenio de tarifa con su distribuidor, o con el mayorista, o con el vendedor de energía, ustedes pueden llegar a encontrarse, traten de hacerlo. Tienen que tener en cuenta de que en ese caso, ustedes tienen que tener sus instalaciones eléctricas en óptimas condiciones. Aquel que les vende energía, obviamente que no quiere venderle energía a alguien que le venga a poder provocar una falla en su sistema eléctrico justamente por las malas condiciones que ustedes tienen en su sistema eléctrico. Es como querer circular con un vehículo que no tiene freno, resulta ser de que tarde o temprano va a chocar algo. Un sistema eléctrico en malas condiciones, inevitablemente tarde o temprano le va a traer alguna falla. Y esa falla que tenga un usuario puede repercutir en el distribuidor o en aquel que le venda energía en su sistema de distribución de energía. O sea que a la hora de pactar, tener un convenio de provisión de energía con ciertas condiciones, tienen que tener presente que su instalación eléctrica tiene que estar en óptimas condiciones. Eso no implica de que sea una cosa que todos los años haya que renovarla, pero sí tiene que ser algo que tiene que estar bien mantenido, bien hecho y mínimamente supervisado, ¿no? Una de las cosas que les van a exigir, tengan o no un convenio de tarifa, ustedes por ser un usuario industrial, van a tener un fenómeno que se llama la potencia reactiva. Ustedes ya dieron mecánica eléctrica industrial, así que no sé si podría hablar del coseno de phi, si alguno se acuerda del famoso coseno de phi. Sí, pero... Nos acordamos, pero Bueno, Tenía que ser mayor claro. a 0,8, creo. bueno, está. Vamos a hablar un poquitito ahí. Ese coseno de phi famoso, o sea, la existencia de ese famoso coseno de phi es lo que nos genera a nosotros la potencia reactiva. Cada vez que nosotros tenemos una carga inductiva es cualquier cosa que tenga un bobinado. Un motor eléctrico, normalmente. Antes la iluminación era con tubos fluorescentes y tenían reactancia y ese tipo de cosas. Bueno, la reactancia era un bobinado. Ya la iluminación ahora es prácticamente toda LED, o sea que eso desapareció. Pero los motores tienen una placa de características, o sea, cuando uno compra el motor o va y lo mira, que le dice un determinado valor de coseno de phi. Coseno de phi que está en 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Depende del valor, le da una placa de características. Ese coseno de phi, lo que nos hace a nosotros, de lo que nos da una idea, es de la cantidad de energía que se convierte desde energía eléctrica que recibe el motor, o con la que es alimentada, y se convierte en trabajo útil.
Cuanto mayor es ese valor de coseno de phi, que es característico, es intrínseco del motor, cuanto mayor es ese motor, quiere decir que tiene un mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque convierte más energía eléctrica en trabajo mecánico. Acuérdense que un motor eléctrico es una máquina eléctrica que recibe energía eléctrica y la transforma en energía mecánica. Pero los motores de más alto rendimiento que se encuentran en el mercado tienen un coseno de phi de 0,85, 0,87. Los motores más viejos, más antiguos, tenían valores de coseno de phi de 0,60, 0,65. A medida que fue evolucionando la tecnología, a medida que se fueron construyendo con mayor detenimiento y cuidado los motores eléctricos, su valor de coseno de phi ha ido aumentando. Pero eso es una cosa que depende de las características constructivas y de los materiales que se utilizan en la construcción del motor. Es una cosa que forma parte del motor, ya viene con esa característica y obviamente que tiene el defecto de que nos genera una potencia que es de tipo reactivo. Esa potencia reactiva es inevitable porque yo pongo a funcionar el motor, la potencia reactiva me aparece, ¿no? Pero resulta ser de que lo que se hace y lo que se exige a los usuarios de energía eléctrica es la compensación de la energía reactiva. Eso se compensa con bancos de capacitores. Capacitor es un aparato eléctrico que se conecta dentro del sistema eléctrico, que obviamente es algo que forma parte del proyecto eléctrico, no forma parte de su proyecto en sí, pero tienen que tener presente de que eso se hace y es parte de la instalación eléctrica. Y lo que les exige el distribuidor de energía o aquel que les vende la energía es que se compense ese valor de energía reactiva. El valor que le piden es 0,95 o superior. Es muy difícil llegar a un valor de coseno de phi de 1. Pero que se acerque a 1 lo más posible. Cuando uno tiene un coseno de phi en una industria que está por debajo de 0,95, comienzan a correr las penalizaciones y obviamente le cobran por la cantidad de energía reactiva que ustedes están produciendo. El problema de la energía reactiva es que no produce trabajo, ¿no? Pero el sistema eléctrico la tiene que alimentar. Entonces lo que hay que hacer es neutralizarla mediante esos bancos de capacitores. Pero eso forma parte de nuestra instalación eléctrica, no de la instalación eléctrica del distribuidor. O sea que ustedes como usuarios se les va a exigir de que compensen la energía reactiva, que compensen ese coseno de phi. Cuando el coseno de phi es más bajo, quiere decir de que la conversión de energía eléctrica en trabajo útil es menor, y cuanto más alto está, quiere decir que tiene una mejor conversión esa energía eléctrica en trabajo útil. Esa es la idea que se tiene del coseno de phi. Entonces, lo que tenemos que hacer obligatoriamente es compensar esa energía reactiva o esa potencia reactiva que nosotros tenemos en la planta. Porque perturba el sistema eléctrico justamente porque tiene que ser transportada por el sistema de abastecimiento de energía. Pero es algo inevitable, o sea, cada vez que yo pongo un motor en marcha me aparece la potencia reactiva. No es que la puedo evitar. Lo que sí puedo hacer es compensarla. Bueno, después otra cosa que tengo que hacer es mejorar la calidad del consumo de energía. Esa es la mejora en la calidad del consumo de energía. Resulta ser de que es algo que yo tengo que tratar de hacer, ¿no?, dentro de lo que es la planta y puntualmente dentro de lo que es el proceso. Hay procesos que son intensivos en consumo de energía. Y hay algunos procesos que cuando arrancan, porque arranca una serie de procesos, son intensivos en consumo de energía, pasa una cierta etapa, ¿no?, y a partir de ahí el consumo de energía se relaja y baja muchísimo. Lo que hay que tratar de hacer es de más o menos distribuir esos consumos de energía. Obviamente que si el proceso así lo requiere, así lo determina, bueno, no tengo mucho para hacer. Pero en la medida de lo posible, lo que uno tiene que tratar de hacer es distribuir las etapas que más energía consumen y no concentrarlas todas en un determinado momento. Eso es parte de lo que es la mejora en la calidad del consumo de energía. Tratar de que se tenga un consumo de energía lo más plano posible. Que no tenga picos de consumo o que los picos de consumo no sean tan exagerados. Pero tal como le digo, hay veces que el proceso es así, es inherente a la naturaleza del proceso,
Pero en la medida de lo posible, ustedes al diseñar su proceso, tienen que tratar de hacer que se disminuyan esos picos de consumo de energía y tratar de distribuirlo en la mejor medida de lo posible. Si no se puede, bueno, paciencia, ¿no? Pero si lo pudiesen hacer, pónganle un poquitito de empeño. Hay otra cosa que son los planes de ahorro energético, que por lo menos desde el punto de vista de los distribuidores no hay mucho incentivo y tampoco no hay un incentivo tarifario para hacer eso, ¿no? Pero en la medida de lo posible ustedes tienen que tratar de hacerlo más que nada para reducir los costos de lo que ustedes pagan de energía. Así que por lo menos pónganse como un objetivo a largo plazo o a mediano plazo, buscar ahorrar un poquitito de energía justamente para reducir los costos. En algún momento, las empresas distribuidoras de energía y puntualmente el Estado Nacional se planteó hacer diferentes programas de reducción de consumo de energía. Se lograron, pero bueno, después quedó en la nada porque no se siguieron haciendo más planes de ahorro energético. Lo que les queda a ustedes por hacer en cuanto al ahorro energético es, a medida que va pasando el tiempo, ir incorporando aparatos de que tengan mayor eficiencia energética, ¿no? Ahora toda la iluminación es LED, son equipos que consumen muy poca energía para iluminar, así que bueno, ese es un camino también para ahorrar energía, ¿no? De hecho, de que si ustedes quieren buscar otro tipo de lámparas en el mercado, actualmente no existen, medio que todo está copado por la iluminación LED, así que por ese lado, digamos que es un plan de ahorro energético forzoso porque no tenemos otra opción. Bueno, acá están las unidades con las que nosotros nos vamos a encontrar en un sistema eléctrico, ¿no? Para la potencia eléctrica, la unidad de potencia eléctrica es el kilovatio. ¿Mm? La unidad del CV o el HP son unidades de potencia, pero que normalmente se utilizan para potencia mecánica. ¿Mm? Si alguno mira las placas de características de los motores, le va a decir que es de tantos CV o de tantos HP. ¿Mm? Hay algunos automotores que dependiendo de la norma o del país de origen, le dan su potencia en kilovatios. Sin embargo, es una potencia mecánica, porque tiene un motor térmico que entrega una potencia mecánica, el automotor, ¿no? Pero de todas maneras, el CV y el HP son unidades que se utilizan normalmente para expresar potencia mecánica. No fuerza, no como esos programas que dice que tiene tantos caballos de fuerza. No son caballos de fuerza. El caballo o el HP no son unidades de fuerza, sino que son unidades de potencia. En el caso que ustedes hagan sus cálculos, ¿sí?, que hagan sus balances de masa, sus balances de energía y determinen, qué sé yo, por ejemplo, una potencia de un agitador, le va a dar su potencia en tantos CV o en tantos HP. ¿Sí? No sé qué bibliografía utilizarán. Utilizarán McKay, utilizarán Perry, utilizarán cualquiera de ellos, pero le va a dar la potencia en CV o en HP. Con eso ustedes determinan qué motor le tienen que poner tanta potencia, ¿no? Pero después, a la hora de estimar el costo de energía eléctrica, lo que ustedes tienen que hacer es pasar esa energía, convertirla a kilovatios. ¿Por qué? Porque la unidad de potencia eléctrica es el kilovatio. ¿Mm? La unidad de tensión de nuestro sistema eléctrico es el voltio. Nosotros tenemos en el tomacorriente de nuestra casa 220 voltios, más o menos, ¿no es cierto?, que es energía monofásica. Si es energía trifásica, vamos a tener 380 voltios. Más o menos, alrededor de esos valores se encuentran. ¿Mm? Los valores de tensión tienen ciertas variaciones, ¿no? Son cosas que dependiendo del consumo, de lo forzado que esté el sistema eléctrico, pueden variar a lo largo del día. De hecho que varían, ¿no? Pero dependiendo de lo sobrecargado que pueda llegar a estar, incluso puedo tener valores bajos de tensión, ¿no? La intensidad de corriente es la cantidad de amperes que consume un equipo determinado, ¿no? Eso es un parámetro que es dinámico, o sea, yo siempre voy a tener alrededor de 220 voltios, alrededor de 380 voltios en mi tomacorriente si es trifásico, ¿no es cierto? Pero dependiendo de la potencia que tenga el motor o el equipo que yo voy a conectar, me consume más o menos amperes. ¿Sí? Si yo tengo un motor trifásico de 1 HP y tengo un motor trifásico de 5 HP, los dos motores trifásicos van a funcionar con 380 voltios con 3 fases. Pero el motor de 5 HP me va a consumir mucha más intensidad de corriente, mayor cantidad de amperes, que lo que me va a consumir el de 1 HP. Eso es la diferencia, ¿no?
El motor, para ser más potente, consume más energía. A su vez, un motor más potente tiene la capacidad de hacer el mismo trabajo en menos tiempo o más trabajo en el mismo tiempo. Pero eso lo hace a expensas de consumir más energía. La medida de la cantidad de energía que consume es ese consumo de corriente, es esa intensidad de corriente, o sea, la cantidad de amperes que consume. ¿Por qué? Porque siempre va a tener en su lugar de conexión alrededor de sus 380 voltios, en el caso de ser un motor trifásico. El consumo de energía yo lo voy a medir en kilovatios por hora. Cuando nosotros vamos a hablar de las planillas de consumo de energía en su proyecto, vamos a hablar de kilovatios por hora. Y eso se obtiene por la sumatoria de la potencia, en kilovatios que tenga su motor, no en CV ni en HP, sino en kilovatios, multiplicado por la cantidad de horas o la cantidad de minutos o el tiempo que él esté en marcha. Simplemente funciona así. Multiplicar un voltio por un amper me da un watt. Pero el watt como unidad de potencia eléctrica, la verdad que es muy chiquitito. Pero ustedes van a tener los focos, las lámparas LED que vienen con potencias de 8 watts, de 10 watts, de 12 watts. Son potencias muy pequeñas. Pero hablar de 8 watts, 10 watts o 12 watts en un motor eléctrico, la verdad que es muy poquitito. Entonces, los motores eléctricos son de 1 HP, de 3/4 HP, de 5 HP, de 10 HP. Son potencias que están por encima de esos valores. Si hacen la conversión, un watt va a ver que queda muy chiquitito frente a lo que es las unidades de potencia de un CV o de un HP. Así que lo que nosotros utilizamos como unidad normal para la potencia eléctrica es el kilovatio, no el vatio. Y de hecho, ¿qué es lo que utiliza la empresa que les vende la energía? Utiliza el kilovatio por hora como medida de su consumo eléctrico. Bueno, lo que les hablaron a ustedes en mecánica y eléctrica industrial del coseno de phi, ahí les vuelvo a repetir. La presencia del coseno de phi es inherente a la existencia de los motores eléctricos. Es algo que yo no lo puedo evitar. Siempre lo voy a tener. Lo único que puedo hacer es compensarlo. Ese factor de potencia, ese coseno de phi, es un valor que viene, que es parte constructiva intrínseca del mismo motor. Yo lo único que puedo hacer es compensarlo, reducirlo. Eso lo compenso mediante el uso de capacitores. Lo que trato de hacer es de llevar ese coseno de phi a un valor lo más cercano posible a 1. Las empresas que les venden energía les exigen que se acerque a 0,95 o que sea superior a 0,95. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una potencia que llamamos activa, que es la potencia que realmente es la que entrega trabajo. O sea, un motor recibe energía eléctrica y lo transforma en energía mecánica. Pero la porción útil de esa energía mecánica es esa potencia que se llama activa, que es la que produce trabajo. Hay una potencia que se llama reactiva, que es la que tiene que suministrar el sistema eléctrico al motor, pero que en realidad no me produce ningún trabajo, pero que lamentablemente está presente porque es inherente a la naturaleza de un motor eléctrico. Se produce esa potencia reactiva. Sin embargo, a la hora de la verdad, lo que nos vende, la empresa que nos vende la energía, lo que nos está vendiendo es una potencia que se llama aparente, que es la suma de la potencia activa y reactiva. Entonces, no crean que solamente nos está vendiendo la energía que nos produce el trabajo, sino que nos está vendiendo el total de la energía. Por ese motivo es que yo tengo que tratar de reducir lo máximo posible esa potencia reactiva, con ese banco de capacitores, compensándola para que desaparezca a la altura de donde yo tengo el punto de entrega de energía. Yo dentro de la fábrica lo voy a tener a la potencia reactiva, porque están los motores. Pero me tiene que tratar de circular solamente dentro de mi fábrica, no tiene que salir al sistema de distribución de energía. El filtro, el freno que hace que eso no pase, son esos bancos de capacitores que compensan esa energía reactiva. Pero en el caso de que yo no lo compense, el sistema eléctrico me lo tiene que suministrar. Obviamente que el que me lo vende la energía tiene un medidor que me registra esa potencia reactiva y por supuesto que me la va a cobrar. En este momento yo no tengo el número exacto, pero 1 kilovatio de potencia activa, si cuesta 1 peso, 1 kilovatio de energía reactiva cuesta 7 pesos con 50. Aproximadamente ese valor se maneja. O sea que fíjense ustedes lo interesante, o por lo menos lo importante, que es compensar eso.
no lo quieren compensar, se lo cobran y se lo cobran bien caro. Bueno, hay una cosa que es la frecuencia industrial, que es la cantidad de ciclos por segundo en los que variaba esa corriente alterna que yo hoy les hablaba. En la Argentina nosotros tenemos una frecuencia industrial de 50 Hz, o sea, de 50 ciclos por segundo. Hay una cosa, que es que la frecuencia industrial no varía. Puede variar los 220 o los 380 voltios que tengo en el sistema eléctrico, pero la frecuencia industrial de esos 50 Hz son inamovibles. Es un requisito que tienen todas las centrales eléctricas para poder conectarse, todas en paralelo. Si no tuviesen la misma frecuencia y no fuesen todas al unísono, no podrían todas al mismo tiempo entregar la energía, porque si no, si están desfasadas, una central de energía podría oponerse a la otra y de alguna manera frenarla. No es que la frena, sino que se opone un sistema eléctrico al otro, y lo que tenemos como resultado es que no se entrega energía porque una central simplemente se está oponiendo a la otra, se están chocando la una a la otra. Entonces, la frecuencia industrial tiene que ser la misma para todas y tienen que estar todas las centrales eléctricas en sincronismo. Es un requisito del sistema eléctrico. Pero el sistema eléctrico en la Argentina funciona a 50 Hz o a 50 ciclos por segundo. ¿Qué ocurre en el mundo? Bueno, resulta ser de que el sistema eléctrico argentino no es de tipo mundial ni es el único que existe, sino que hay otros países que tienen tienen sistemas eléctricos que son distintos, ¿no? Puntualmente, el sistema de distribución de energía en los países son diferentes, ¿no? Si nosotros vemos en la Argentina, nosotros acá en la Argentina tenemos una ventaja, ¿no? Que el sistema eléctrico en toda la República Argentina es absolutamente uniforme. En todos lados, el sistema de distribución, ¿no es cierto?, que es de 3 por 380 voltios, más un neutro, o sea, que funciona 220 voltios en un sistema monofásico o 380 voltios en un sistema trifásico, es el mismo en toda la Argentina. Se van a cualquier provincia, llevan su máquina acá para allá, no pasa absolutamente nada, funciona absolutamente en todos lados, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Brasil, nuestro país vecino, resulta ser de que dependiendo del estado, o sea, lo que nosotros llamamos provincia acá, se llama estado en Brasil, ¿no? Dependiendo del estado, tienen un sistema que funciona con 3 por 220 voltios, no es 3 por 380 voltios, sino que es de 3 por 220 voltios, ¿no? Y funciona a una frecuencia de 60 Hz. Los otros estados de Brasil tienen el sistema similar al de la Argentina, de 3 por 380 voltios. Pero en todos los casos resulta ser de que es 60 Hz. Es una frecuencia diferente. Resulta ser de que si uno se va a una casa de electrodomésticos en ciudades como por ejemplo San Pablo, ¿no? Se va a comprar una heladera, se va a comprar un lavarropas o qué sé yo, le van a preguntar si quiere que su lavarropa funcione con 220 voltios o con 127 voltios. Entonces, conviven los dos sistemas eléctricos incluso dentro de una misma ciudad. Entonces, dependiendo del estado o del lugar donde ustedes se vayan a posicionar en esos países, resulta ser de que el sistema eléctrico puede ser distinto. En Europa nosotros tenemos en Europa existe un sistema eléctrico que es similar al de la Argentina, 3 por 380 voltios con 50 Hz. La única diferencia que ustedes van a encontrar, si por ahí resulta ser de que llevan algo de uso personal, es que lo que va a cambiar son las patitas de los enchufes. Por ahí el cargador de su celular o de su computadora no va a poder ser enchufado en otros países. Se van a Inglaterra, van a encontrar que son distintos, si se van a otro país como Holanda, por ejemplo, va a ser distinto, si se van a Italia va a ser distinto, y así. Pero el sistema eléctrico en sí es exactamente igual, o sea, cualquier aparato argentino, ¿no es cierto?, o por lo menos que hayan comprado ustedes acá, en Europa les puede funcionar tranquilamente. No así les puede llegar a ocurrir, por ejemplo, en Brasil. Si a alguno se le ocurre ir, por ejemplo, con el secador de pelo a Brasil, es probable que no le funcione o que se le queme. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes miran, el cargador de su computadora o el cargador de su celular le va a decir que es de 100 hasta 240 voltios. O sea que puede funcionar con 127 voltios o 120 voltios, por ejemplo, si se van a Estados Unidos, que es una tensión que ellos tienen, ¿no? O puede funcionar con 220 voltios.
A su vez, si miran ese cargador, le va a decir que es 50 o 60 Hz. O sea, son aparatos, o por lo menos el cargador ese que ustedes tienen, que lo hace funcionar tanto a su computadora como a su teléfono celular, son aparatos multitensión, ¿sí? Que pueden funcionar en cualquier parte del mundo. De hecho, que vienen preparados para eso, ¿sí? Sin embargo, más allá de que nosotros tenemos en los diferentes países sistemas eléctricos distintos, ¿sí? Y los aparatos electrónicos tienen la posibilidad de funcionar en diferentes sistemas eléctricos, no digo que lo vayan a hacer porque tienen que mirar la placa de características, pero para los aparatos electrónicos es posible que funcionen en otro sistema eléctrico. Pero los motores eléctricos no están hechos para funcionar de esa forma, como le decía, de multitensión. O sea, los aparatos eléctricos son concebidos para funcionar tal como le dice su placa de características. 380 voltios, 50 Hz. O les va a decir 220 voltios, 60 Hz. O sea, tiene que estar expresamente ahí escrito bajo qué sistema eléctrico va a funcionar y bajo qué características. Yo no puedo llevar un sistema, un motor eléctrico de un sistema, o por lo menos con una cierta característica, o para un cierto sistema eléctrico, y colocarlo en otro. No me va a funcionar. Sin embargo, hay algunos aparatos, tal como le decía, como su cargador de celular o como su cargador de su computadora, que están hechos para hacer multitensión. De todas maneras, igual miren su placa de características, pero ese tipo de aparatos vienen preparados para eso. Un caso que se suele dar es que muchas veces hay empresas que compran maquinaria usada desde los Estados Unidos, que obviamente fue dada de baja en Estados Unidos por un reemplazo o por lo que fuere, ¿no? Son traídas acá, son compradas en algún comerciante, algún trader, algún importador, algún rematador de equipos que son de segunda mano, que se los traen y que se los instalan acá. En ese caso, es una cosa muy frecuente que se le cambian absolutamente todos los motores antes de ponerlo en servicio, porque obviamente los motores que tenían son de 60 Hz, que vinieron de Estados Unidos, que estaban funcionando en un sistema eléctrico totalmente distinto. En ese caso lo que hay que hacer es una readecuación de toda la maquinaria, pero eso implica que se haga un cambio de motores. Así que tengan presente de que, dependiendo de ustedes se vayan, el sistema eléctrico tiene sus similitudes, pero también tiene sus diferencias. Así que eso, tengámoslo presente. Bueno, cuando ustedes tengan que hacer su conversión de potencia mecánica de HP a kilovatios, acá tienen las fórmulas usuales para hacer la conversión. Todas las otras fórmulas que ustedes tienen abajo son fórmulas para cálculos eléctricos. Eso no entra dentro del proyecto, sino que ustedes lo que tienen que determinar son las potencias de los equipos, ver cuánta cantidad de energía van a consumir, y en eso se van a basar todos los cálculos eléctricos que vamos a tener nosotros para el proyecto. ¿Está? Bueno, ¿alguno tiene alguna duda, alguna consulta, gente, sobre esto? Nosotros, profe, desde en el proyecto, ¿hasta qué nivel de profundidad tenemos que llegar en cuanto a estos temas? ¿A la instalación eléctrica? Bueno, mira, lo que ustedes tienen que hacer es, obviamente, diseñar sus equipos, ¿no? Una vez que diseñan sus equipos, tienen que ver qué consumo de energía tienen. O sea, en el caso que ustedes tengan, por ejemplo, un reactor o un tanque con un agitador, tienen que determinar qué potencia eléctrica consume. O sea, tienen que determinar cuántos HP ustedes necesitan para producir la agitación, por ejemplo, ¿no? Una vez que determinan esa potencia mecánica, la traducen a potencia eléctrica, a kilovatios, ¿no? Ahora, de ese equipo particular, vamos a suponer que tenga 5 equipos que sean más o menos similares, pero vamos a hablar de uno. Se determinó la potencia mecánica mediante cálculo de las necesidades de la agitación, por ejemplo. De ahí se lo traduce a la potencia eléctrica, o sea, lo traducís a kilovatios. Tenés que ver la cantidad de horas de marcha que va a funcionar por día, ¿no? Que eso es obviamente inherente al proceso. Ahí vas a tener la cantidad de kilovatios por hora. Es decir, vas a tener la cantidad de energía que ese equipo va a consumir, ¿no? Ese es el cálculo que nosotros necesitamos para el proyecto. Ahora, de ahí se hace la sumatoria de los consumos de todos los equipos, discriminado por equipo primero, segundo por potencia que consume,
Y tercero, por la cantidad de horas de marcha. De ahí sacás el consumo de energía. Se hace una sumatoria, se totaliza eso, y ese es el consumo diario de energía que vas a tener por energía eléctrica para motores y equipos. ¿Mm? Después hay otro cálculo que vamos a ver en otra clase, que es el cálculo de iluminación. Las necesidades de iluminación que va a tener el proyecto. ¿No? Pero puntualmente dentro de lo que es la parte de consumo eléctrico de motores y equipos va a ser eso, determinar la potencia mecánica que van a utilizar, traducirlo a potencia eléctrica, determinar el consumo y eso pasarlo a sus planillas de costo. ¿No? Porque la idea de todo esto es que ustedes determinen los costos de consumo de energía eléctrica. Más allá de todo lo que hablamos ahora, bueno, de eso se trata. Esa es la profundidad que van a tener. Y después, bueno, vamos a tener la parte de plano, que son los planos de distribución de motores y de equipo. Y no sé si eso satisface tu pregunta o qué otra cosa más querías Sí, saber sí. sobre eso. No, por lo menos yo entendí bien. Ujú. Así que bueno. Quería saber bien en qué capítulo del proyecto iba a influir más. No, eso está en la parte de ingeniería. ¿Mm? Pero después de que ustedes hacen los balances de masa y los balances de energía, tienen que ver las características de diseño de todos sus equipos, que obviamente está en la parte de ingeniería, ¿no? Y bueno, y ahí es donde después se continúa con todo esto, que se hacen los cálculos, pero más allá de determinar técnicamente las necesidades, tenemos la necesidad de determinar los costos. Y el camino para determinar los costos es justamente eso, saber qué consumo de energía van a tener. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no tiene ninguna duda, nos veremos la próxima, gente. Hasta luego, profe. Bueno, No, profe, nos vemos en la próxima clase. bueno, buen fin de semana, que pasen lindo. Buen fin de semana, profe. Muchas Chao, gracias, chao. profe. Igualmente. Chao, buen fin de. Hasta luego.